Para finalizar este módulo en la máquina sincrónica, vamos a hablar del sistema adimensional de unidades, es decir, el sistema en por unidad más utilizado para la máquina sincrónica, que me relaciona las variables en por unidad tanto del sistema trifásico o del sistema de armadura con el sistema de campo que trabaja en corriente continua. Entonces, al igual que en las otras máquinas eléctricas y el sistema eléctrico de potencia, es conveniente utilizar un sistema dimensional de unidades, también conocido como el sistema en por unidad, para cuantificar las diferentes variables que definen el comportamiento de la máquina sincrónica y poder tener un patrón único de comparación. Como sucede en los transformadores, la máquina sincrónica posee un rendimiento elevado en el rango de operación industrial y es conveniente definir la potencia eléctrica aparente de la máquina como potencia base del sistema dimensional de unidades. En muchas ocasiones es aconsejable utilizar como base de potencia la potencia aparente monofásica de la armadura de la máquina, especialmente cuando se definen las bases del rotor con la finalidad de centrar las magnitudes en por unidad de las variables y parámetros asociados al rotor. Estas variables pueden obtener valores extremos porque el circuito de campo consume una potencia que es varios órdenes de magnitud inferiores a la máquina, lo cual puede ocasionar que el sistema en por unidad me dé valores muy grandes o muy pequeños en el campo cuando los comparo con los valores en por unidad de la armadura. Entonces, además de fijar las bases de potencia, tensión y corriente de los convertidores electromecánicos, es necesario definir las bases de par, velocidad, tiempo, impedancia e inductancia. El par base se define como el cociente entre la potencia base y la velocidad base de la máquina, es decir, la base de par es directamente S sobre omega. La velocidad de la máquina en general para las máquinas sincrónicas se escoge como la velocidad sincrónica, que va a ser la velocidad eléctrica sobre el número de pares de polo, o 2πf sobre P, siendo P el número de pares de polos del convertidor y F la frecuencia de las corrientes de armadura. Al definir la velocidad base de la máquina, el tiempo base y el ángulo base se encuentran relacionados al escoger uno y el otro queda automáticamente definido. Es decir, cuando yo escojo la velocidad base, automáticamente el inverso queda definido como el tiempo base. Para convertir las inductancias al sistema dimensional de unidades es necesario definir la impedancia y la inductancia base. Entonces la inductancia base se define como la impedancia base sobre la velocidad base, en este caso b cuadrado sobre s entre omega. Con las definiciones anteriores, es decir, con la definición de la velocidad base y del tiempo base como el inverso de esta, la inductancia y la impedancia base tienen el mismo valor en por unidad. Entonces, las inductancias propias de la bobina de la máquina sincrónica, ya lo hemos discutido desde que empezamos el curso de conversión de energía 4, están constituidas por una componente de magnetización más una componente de dispersión. Flujo que cierra por aire, dispersión, y magnetización, flujo que cierra por el circuito magnético, donde los términos o los coeficientes de dispersión vienen dados por el cociente entre la inductancia de dispersión y la inductancia mutua. Las inductancias de magnetización de eje directo y de campo están relacionadas con la inductancia mutua entre eje directo y de campo porque poseen el mismo camino magnético. Los valores físicos de estas inductancias se distinguen porque cada una de ellas está definida por diferentes números de vueltas. LMD, N cuadrado por la permeanza del camino, LMF, NF por la permeanza del camino y LDF como ND por NF por la permeanza del camino. Siendo que estos circuitos están colineales, la permeanza del camino magnético de las tres inductancias es prácticamente el mismo. Si los números de vuelta de las bobinas de campo y de eje directo son iguales, las tres inductancias poseen
aproximadamente el mismo valor. Definiendo las bases del sistema dimensional de unidades es posible obtener esta simplificación. Cuando se define la potencia base de la máquina para el circuito de armadura y la tensión base para cada bobina como su tensión nominal, en el estator la corriente base es igual a la corriente por unidad. Es decir, cuando estamos utilizando la base de potencia y la base de tensión, la corriente base corresponde a la corriente nominal del convertidor. En el rotor, esta situación no es similar, es diferente. La tensión nominal de la bobina de campo y la potencia aparente de la armadura no producen la corriente base del mismo orden de magnitud que la corriente nominal de campo. Ya lo habíamos discutido en una lámina anterior. La base de potencia de la armadura y la base de potencia del campo son notoriamente diferentes. Los valores en por unidad son extremadamente grandes o pequeños y se pierde la gran ventaja del sistema adimensional de unidades. Una solución posible para este problema consiste en definir el enlace de flujo base para cada bobina, que no es más que la inductancia mutua de la bobina por la corriente base. Entonces vamos a definir dos enlaces bases, uno para la armadura y uno para el campo, dado por las corrientes bases. Multiplicando las expresiones anteriores se obtiene la relación de corrientes entre la base de armadura y la base de campo. Es decir, el cociente entre la corriente base de campo y la corriente base de armadura viene dada por la relación del número de vueltas del eje directo y del eje de campo, o la raíz cuadrada del cociente entre LMD y LMF. Entonces, utilizando la base monofásica de potencia aparente en armadura para ambos circuitos, se obtiene una relación entre la base de tensión de armadura y la de campo utilizando la relación que acabamos de ver de corriente. Entonces, la base de campo entre la base de armadura en tensión es igual al número de vueltas del campo sobre el número de vueltas del eje directo, o la raíz cuadrada de LMF sobre LMD. La expresión define un sistema de tensiones y corrientes bases de campo y armadura una vez definidas las bases de armadura como bases monofásicas y conociendo el número de vueltas o la relación de inductancias entre el campo y la armadura. Este sistema base simplifica notablemente la matriz de inductancias propias y mutuas de la máquina sincrónica cuando está expresada en por unidad de las bases del enlace de flujo. Las impedancias bases propias y mutuas del sistema dimensional de unidades lo podemos ver en resumen en esta lámina, donde tenemos la base para la armadura y la base para el campo, que está relacionada por el cociente de NF y ND al cuadrado. Eso nos permite obtener las distintas bases de impedancia para cada uno de los circuitos, tanto de armadura como de campo. Las inductancias adimensionales de la máquina sincrónica expresadas en el sistema de bases de enlace de flujo y potencia aparente monofásica vienen dadas por las siguientes expresiones: LMD, LMF y LDF. En el sistema dimensional que utiliza bases de enlace de flujo y potencia aparente monofásica, las tres inductancias calculadas en la expresión anterior son aproximadamente iguales. El valor en por unidad de estas inductancias depende únicamente de la permitida del camino magnético mutuo estator-rotor, es decir, la permeanza dF. Los valores típicos adimensionales de las inductancias propias y mutuas y de dispersión en la máquina sincrónica convencionales se presentan en la tabla a continuación. Entonces tenemos los distintos valores de inductancia en función de la inductancia LDF.
y el rango en donde se encuentran. Fíjense que entre la inductancia propia, que está entre 1.1 y 1.2, la reactancia LD' baja a 0.27 y 0.43, es decir, en ese mismo orden de reducción se reduce la constante de tiempo de la máquina, tanto para campo como para armadura. Fíjense que la de campo, LD, LF, LQ, están aproximadamente dentro del mismo rango de valor. Utilizando los valores numéricos medidos de la inductancia estimadas anteriormente, es posible evaluar cuantitativamente la corriente instantánea de la fase A para todo tiempo posterior al cortocircuito brusco de la máquina sincrónica, que ya lo habíamos visto en un video anterior cuando analizamos el cortocircuito brusco de la máquina, que habíamos obtenido la expresión de la corriente IA. Ahora, con los valores típicos en por unidad, podemos determinar de qué orden es esta corriente. Entonces, si la fuerza electromotriz F es de 1 en por unidad, debido a que la condición previa al cortocircuito la máquina se encontraba en vacío a tensión nominal, la corriente en este instante puede venir dada por la expresión que vemos en la lámina. La corriente de cortocircuito posee una componente fundamental de frecuencia fundamental cuyo valor efectivo es superior a 3 en por unidad de la corriente nominal. Evaluando la corriente de cortocircuito mediante el diagrama fasorial de la máquina sincrónica, se obtiene que el valor efectivo de corriente es aproximadamente 0.95 en por 1. Un cortocircuito mantenido durante un tiempo suficientemente largo como para alcanzar el régimen permanente producirá un decaimiento de las corrientes instantáneas hasta alcanzar la solución obtenida mediante el diagrama fasorial. Entonces, durante los primeros instantes de tiempo, el acoplamiento magnético entre el campo y el eje directo reflejan una reactancia transitoria del eje directo, mucho más pequeña que la reactancia del régimen permanente. Por esta razón, se incrementa el nivel de cortocircuito de la máquina sincrónica. Esta es la razón por la cual en sistemas de potencia, cuando utilizamos un modelo aproximado de la máquina sincrónica, utilizamos el modelo transitorio que define el LF' y el XD' para el cálculo de cortocircuitos. En la figura se representa la corriente cuando el cortocircuito se inicia en el momento en el que el eje magnético del campo coincide con el eje magnético de la fase A, es decir, θ0 igual a 0. Entonces, en ese caso, el cortocircuito se mantiene y esta sería la corriente que nos daría en régimen permanente. En esta condición, la etapa transitoria queda reducida o eliminada. Entonces tenemos una corriente oscilatoria que tiene un valor promedio aproximadamente de 4 y algo y tiene una componente oscilatoria, como ya lo vimos en la lámina anterior, que depende de la velocidad de la frecuencia y del doble de frecuencia y el ángulo inicial. En este caso, este término sería 0. Este término es 0 y me quedaría únicamente con la componente en frecuencia sincrónica y del doble de frecuencia. Entonces, con esto damos por terminado los videos de esta parte donde hemos analizado el régimen transitorio de la máquina sincrónica. Nos centramos específicamente en el análisis transitorio electromagnético a través de dos métodos de solución, autovalores y autovectores para el régimen en el tiempo, o la transformada de Laplace y su antitransformada, donde nos permite el análisis en el régimen de la frecuencia y en el régimen del tiempo. Vimos dos casos particulares como son el cortocircuito brusco y la máquina operando en vacío. Hablamos un poco de dónde la interpretación física de la inductancia LD' y LF', que no más que el reflejo de los ejes acoplados magnéticamente cuando son alimentados por fuentes de tensión. Y finalizamos con el sistema adimensional de unidades que utiliza las bases de tensión y potencia monofásicas y utiliza la relación del enlace de flujo base de armadura y de campo
para la determinación de los valores en por unidad o de las bases necesarias para pasar a por unidad el sistema de cambio. Gracias por su atención.